Muy buenas tardes, tengan todos los amigos de la Comisión de Capacitación del Área Laboral y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima. El día de hoy tenemos a un buen amigo, el doctor Dante Boto, un especialista en temas laborales, que nos va a tocar algunos temas respecto a este tema tan controvertido del proyecto del código de trabajo que nos dejara el Ministerio de Trabajo. Así de que vamos a pasar al doctor Llerena para que lea el currículum vitae del doctor Dante Boto. Adelante. Muchas gracias, doctor Yangali. Saludar al público que nos acompaña el día de hoy en esta 13ª fecha del seminario virtual de aportes y críticas al anteproyecto del Código del Trabajo, en el que analizaremos el tema referido a la igualdad, no discriminación y violencia en el mundo del trabajo, conforme a lo propuesto en el mencionado anteproyecto. En ese sentido, procederemos a realizar una breve semblanza de nuestro expositor del día de hoy. Contamos con la presencia del doctor Dante Boto Girón. Él es maestro en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de León de España. Cuenta con una diplomatura en Gestión de Recursos Humanos en el Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del curso de especialización en litigación oral en la California Western School of Law, Santiago, California. Actualmente es asociado principal del área laboral del estudio Payet Rey Caubi Pérez, abogado. Para eso le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Dante para que exponga la posición respecto a este tema. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, doctor Yangali, doctor Llerena, doctor Baldión. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para conversar sobre estos temas siempre controvertidos. El tema laboral es per se controvertido. Y uno más controvertido, no sé si a propósito me asignaron el tema, que es el de igualdad, no discriminación y violencia en el mundo del trabajo. Dicho esto, voy a compartir una pequeña presentación. Ustedes me confirmarán si es que ya se ve para poder continuar. Sí, perfecto. Ok, gracias. Quizás les pueda parecer un poco raro que mi primera diapositiva tenga que ver con la informalidad, pero la verdad que no es un error, porque desde mi humilde concepto, no hay peor violación al derecho de igualdad, que es el tema de hoy, no discriminación y violencia en el mundo del trabajo que la informalidad. Seguramente vamos a hablar de muchos aspectos, muchas propuestas que nos trae el anteproyecto de Código de Trabajo vinculadas al mobbing laboral, a, digamos, la tipificación de actos de acoso laboral, no acoso sexual, sino acoso laboral. Claro, y todo esto, actos de discriminación remunerativa, etc. Eso, claro que lo vamos a hablar hoy. Pero la principal situación violatoria de los derechos de los trabajadores es la informalidad. Y para quienes nos ven, les comento que a junio de este año la informalidad en el país es del 76%. Es decir, si no me equivoco, solo 2 de cada 10 trabajadores están en planilla. Y 8 de cada 10 están en la informalidad. Eso quiere decir que estos 8 trabajadores de cada 10 no tienen seguro social, no tienen protección de salud, no tienen ningún beneficio, no tienen protección contra accidentes y enfermedades profesionales, de pago de beneficios, de actos de hostilidad, de vinculación, de protección contra el despido. No tiene el menor sentido. No tienen nada. Esta debería ser la preocupación del anteproyecto. Voy anticipando alguna de mis conclusiones. En realidad el anteproyecto, creo yo, con una buena intención, genera una serie de obligaciones, de derechos, de deberes, pero está atacando simplemente y beneficiando a 2 de cada 10 trabajadores. Y quizás muy pronto solo a 1 de cada 10 lo beneficiará. Es decir, estamos haciendo un derecho del trabajo que solo le va a servir en algún momento al 10 o al 15% de los trabajadores. No me parece que ese sea un derecho del trabajo que en la práctica
sirva realmente de algo, ¿no? Fuera de esta catarsis, ¿no? Hablemos un poco, ¿no? Los temas, y es, creo, la principal, digamos, bondad que nos da el anteproyecto, es que quien desee inmiscuirse o estudiar ligeramente, siquiera, la legislación laboral, el primer escollo que se va a encontrar es que las normas laborales están totalmente dispersas, ¿no? Y en temas de igualdad, no discriminación y violencia en el trabajo, peor aún, ¿no? Si repasamos brevemente algunas de las disposiciones normativas que tienen alguna aplicación en los tres temas que nos convocan hoy, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos la ley 30.364, que es la ley que sirve para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. No es una norma estrictamente laboral, pero tiene algunas disposiciones de índole laboral. También tenemos la ley 30.709. Esta sí es una norma estrictamente laboral que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Tenemos también el Decreto Supremo 002-2018, que es el reglamento de la ley antes mencionada. En temas de hostigamiento sexual, tenemos la ley 27.942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Tenemos también su reglamento, que es el 014-2019 MIMP, reglamento de la ley antes mencionada. Tenemos una norma también un poco antigua, ¿no? Que es la 26.772, que nos habla de cómo deberían ser las ofertas de empleo, ¿no? Y accesos a medios de formación educativa. Establece una serie de restricciones, ¿no? Para las ofertas de empleo, qué situaciones están prohibidas, vedadas, ¿no? En cuanto a las ofertas de empleo. Y también tenemos el Decreto Supremo 002-98-TR, que dicta normas reglamentarias de la ley 26.772. Como es muy sencillo darnos cuenta, definitivamente tenemos una o sea, tenemos normas dispersas en diferentes años, de diferentes temas, y que el anteproyecto pretende, insisto, este es quizás el mejor aporte que tiene el anteproyecto en general, es consolidar y aglutinar en un solo cuerpo normativo las disposiciones en materia laboral individual, colectivo, ¿no? Y alguna que otra regla procedimental. Ahora, vamos a lo primero. ¿Qué nos propone el anteproyecto? El primer aspecto que pretende, digamos, mejorar, cambiar, innovar el anteproyecto de Código de Trabajo es el vinculado a los sujetos de protección, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque si revisamos la legislación que les había mencionado, la ley 30.364, la 27.942, la 30.709, siempre hacemos mención a varones y mujeres, hombre y mujer, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y personas con discapacidad. Esos son básicamente los grupos protegidos, ¿no? Recordemos que en la Constitución también tenemos una disposición constitucional que regula, establece que el Estado protege principalmente o especialmente a la madre que trabaja, al impedido, al menor. Entonces, tenemos grupos protegidos desde la Constitución, ¿no? Esto ya venía siendo desarrollado por nuestra legislación, pero el anteproyecto amplía estos grupos protegidos. Como ustedes podrán verificar en la parte derecha del cuadro, resaltado en negrito, se hace mención a grupos especiales de protección y se incluye, ¿no?, dentro de los grupos especiales de protección a las personas LGBTI, a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, esto sí lo teníamos, mujeres, personas migrantes, esta es otra innovación, se incorpora a las personas migrantes como personas o grupos de especial protección, personas afroperuanas y pueblos indígenas u originarios, ¿no? Esa es la propuesta del artículo 318.
Esto, claro, esta es una corriente que tenemos, ¿no? Definitivamente, respecto al establecer que ciertos grupos, ¿no? necesitan una protección adicional por parte del legislador. Creo, sin embargo, que no tiene una redacción necesariamente feliz, ¿no? Porque, claro, alguien podría preguntarse, pero ¿por qué solo las personas afroperuanas y los pueblos indígenas u originarios merecen una protección especial? ¿Acaso no hay otros grupos étnicos que también merezcan esta especial protección? ¿No sería mejor un enunciado mucho más general en el que simplemente se indique que nadie puede ser, como se establece hoy en día, afectado en atención a su género o a su opción sexual, ni a su raza, si es que existiera esto? Entonces me parece que ese sería un enunciado mucho más amplio y de mayor protección que indicar necesariamente algunos grupos étnicos, ¿no? No lo entiendo. Definitivamente creo que podríamos mejorar esta redacción haciendo un enunciado o a través de un enunciado mucho más amplio, ¿no? Pero sí saludo definitivamente la intención del anteproyecto, que definitivamente es proteger y ampliar el grupo especial de protección. Ahora, en este famoso artículo 318 del anteproyecto, ya vamos notando también un aspecto importante que vamos a detallar a continuación. Y es que ya no se habla solamente del hostigamiento sexual laboral, sino que también ahora hablamos del hostigamiento laboral o acoso laboral, conocido doctrinariamente como el mobbing, ¿no? Entonces, esta es una gran innovación, ¿no? Porque ya el anteproyecto viene recogiendo una figura de gran aplicación en diversos sistemas jurídicos, y es decir, que la protección de los trabajadores en el centro de trabajo no solamente se agota en protección vinculada a los actos de hostigamiento sexual laboral, que eso ya bastante se ha escrito y hay diversas normas que ya les he mencionado, sino también al acoso laboral, que no tiene nada que ver con el hostigamiento sexual. Luego vamos a analizar cuáles son estos actos de acoso laboral que pretenden ser regulados en el anteproyecto de Código de Trabajo. Ahora, también es importante que establezcamos esta propuesta que nos da el anteproyecto en el artículo 322. ¿Cuál es la legislación vigente hoy? El Decreto Supremo 298-TR nos dice que no se consideran prácticas discriminatorias aquellas basadas en las calificaciones exigidas para el desempeño del empleo o medio de formación ofertado. Es decir, en las ofertas o convocatorias laborales, tú puedes establecer, como es obvio, requisitos, ¿no? Para postular a cualquier empleo, uno tiene que cumplir diversos requisitos. Y si no eres admitido en la oferta de empleo o en la convocatoria por no cumplir esos requisitos, en principio no hay ningún acto discriminatorio. Claro, siempre que estemos hablando de que estos requisitos tengan una justificación objetiva y razonable. Esto ya lo tenemos regulado y tenemos una norma con rango de ley y un reglamento. Ahora, ¿cuál es la propuesta del anteproyecto? Mantiene casi la misma fórmula, ¿no? Fíjese en la parte final, nos dicen, no se consideran discriminatorias las ofertas de empleo que tienen como propósito promover una composición más equitativa de mujeres y varones. O, que eso era lo que ya teníamos en la ley, o tenemos en la legislación vigente, o la inclusión de grupos de especial protección dentro de un sector ocupacional específico. Regresa a la diapositiva anterior, vemos que el grupo de protección ya se había ampliado, ¿no? Estábamos hablando de personas LGBTI, también de algunas, de personas afroperuanas y pueblos indígenas u originarios.
Eso quiere decir que no sería para el anteproyecto un acto discriminatorio, una oferta de empleo que pretenda incluir grupos de especial protección. Demos un ejemplo. Y de hecho ya está pasando en las organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa si un empleador, una entidad empleadora, decide sacar una convocatoria solo para personas LGBTI? Claro, bajo la legislación actual, esa oferta de empleo podría considerarse como injustificada, pero con la nueva regulación, esta oferta de empleo podría no ser considerada discriminatoria porque está buscando la inclusión de grupos de especial protección. Como les dije, esto también incluye a las personas LGBTI. Claramente, esta es una acción, digamos, que ya, esto por ejemplo lo tenemos en las cuotas de discapacidad, ¿no? O sea, tenemos que las empresas es una discriminación positiva, ¿no? Se le llama así doctrinariamente. El tema está que, así como está regulado, no deja tan claro, o sea, supongamos que una empresa decide dar una cuota solamente para cada uno de los grupos de protección. Significa que las personas que no formen parte de ninguno de los grupos especiales de protección terminarían, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, ¿no? Supongamos que una empresa tiene 100 vacantes y decide dividirlas entre cada una de los grupos de protección, significaría que ya habrían vacantes asignadas dependiendo del grupo especial de protección de que se trate. Y quienes no pertenecen a ninguno de los grupos especiales protegidos tendrían menos posibilidades de acceder al empleo. Entonces, hay que trabajar con cuidado, me parece, esta parte del anteproyecto, porque la finalidad es buena, claramente. Mejorar las ofertas de empleo para que se incluyan a los grupos de especial protección y no considerar esto como ofertas discriminatorias. Sin embargo, no veo en el anteproyecto mayores reglas para evitar un uso, más bien al contrario, de colocar en desventaja a quienes no formen parte de los grupos especiales de protección. Creo que eso es lo que se necesita, una mejor ingeniería legislativa para, en vez de generar una solución a un problema, generar otro problema más, ¿no? Bueno, otro aspecto importante que regula el anteproyecto de Código de Trabajo es el vinculado a la discriminación remunerativa y los supuestos prohibidos. Claro, esto trató de ser solucionado con la Ley 30.364 y con el Decreto Supremo 2/2018 TR, ¿no? Que es el que nos habla de en qué circunstancias pueden haber diferencias salariales o remunerativas, ¿no? Y que el sexo de la persona no puede ser una razón, ¿no? Este es alguno de los males que todavía nos aquejan, de que si seguimos algunos estudios, sí, pues los hombres terminan recibiendo mayores ingresos que las mujeres. Podríamos discutir de esto largamente, si esto es necesariamente así, si no lo es un error de percepción, etc. El hecho que el problema existe, ¿no? Sobre todo en los mandos altos, ¿no? Porque en los mandos medios o bajos de las empresas, definitivamente es un poco extraño que bajo una política remunerativa sana y normal se hagan distinciones de ingresos, porque, o sea, básicamente sería casi el mismo salario a todos los trabajadores que desempeñan determinado cargo. Por dar un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? O sea, si tú contratas a reponedores en una empresa de retail, ya costeaste ese puesto de trabajo. Y si te vale, por dar un ejemplo, más o menos 2.000 soles, entonces no tendría por qué pagarle más o menos a alguien si es que es hombre o mujer. No habría ningún sentido. Donde realmente estas diferencias remunerativas sí tienen una practicidad importante es a nivel de mandos directivos, ¿no? Donde ahí sí hay problemas, ¿no? O sea, un gerente o que puede ser la misma gerencia no necesariamente
recibe el mismo sueldo. Pero claro, un aspecto importante que no se tiene en cuenta a veces cuando se habla de esto es que en la determinación remunerativa hay mucho margen, ¿no?, de manejo del trabajador. O sea, cuando tú, como, supongamos, un gerente de producción en una empresa minera, es contratado, claro, no necesariamente acepta la remuneración que se le ofrece. Tiene un gran margen de actuación, incluso no es convocado directamente, se utilizan empresas o headhunters para poder ser captado como talento, ¿no? Entonces, también tiene que ver la negociación en la remuneración, ¿no?, de estos altos directivos. No hay que verlo simplemente como a veces escucho que no, es que el problema es que todas las empresas te pagan menos si eres mujer. No necesariamente es así. Ahí no radica necesariamente el problema. Sin embargo, sí es algunos malos empleadores definitivamente, si lo hacen, ¿no?, con el ánimo de sancionar a esos malos empleadores, tenemos regulación que así lo prohíbe. Pero ¿qué nos trae el anteproyecto, ¿no? El anteproyecto nos dice que hay criterios prohibidos de diferenciación en las remuneraciones, ¿no? Por ejemplo, no puede ser criterios que justifiquen ingresos distintos de trabajadores, la raza, el sexo, el género, la religión, la opinión, el origen social, la condición económica, el estado civil, la edad o de cualquier otra índole, ¿no?, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, así como el embarazo, la maternidad, la paternidad, la lactancia. Aquí hay mucho, no sé cuánto tiempo tengo, espero cumplir con el tiempo que se me ha asignado, pero aquí podríamos hablar, de hecho, horas, ¿no? Yo me quedaría con algo, ¿no? A mí me preocupa cuando se habla de que un criterio prohibido de diferenciación en las remuneraciones sea la edad. Claro, me preocupa porque muchas veces más bien la edad puede servir como un criterio de mayores ingresos, o sea, por la experiencia que tienes para determinado cargo. Creo yo que lo que el legislador está tratando de hacer en este anteproyecto es, bueno, del Ejecutivo, ¿no? Lo que el Ejecutivo trata de hacer es más bien evitar la discriminación o que se cierren las ofertas de empleo a alguien por simplemente tener tal edad, ¿no? Si es esa la intención, me parece que es una intención correcta. Pero cuidado como, y nuevamente, la ingeniería legislativa, por querer solucionar el problema, más bien podemos estar perjudicando a otros trabajadores que sí tienen una diferencia remunerativa por la edad. O, por ejemplo, hay cuantos convenios colectivos que se regulan también muchas veces por la edad, bonos por edad. Entonces, insisto, creo yo, haciendo una interpretación sana de la propuesta, es que lo que se trata de evitar es la discriminación por edad. Es decir, que la edad sea un factor negativo, no positivo, negativo, para justificar un menor pago al trabajador. Si es eso, perfecto. Pero creo que habría que dejarlo mejor, ¿no?, más preciso. La parte final sí me parece importante, ¿no? Efectivamente, ¿no? No se puede pagar a alguien, ¿no?, menores ingresos por estar embarazada, por ser madre, o por ser padre, o por la lactancia, ¿no?, o por las responsabilidades familiares o ser víctima de violencia, ¿no?, conforme a la ley 30.364, efectivamente, ¿no?, efectivamente. Pero creo yo que, y lo he dicho en algunos otros foros, que lo que estamos haciendo, creo yo, es generando tal marco de protección, por ejemplo, a favor de las trabajadoras gestantes, que más bien estamos, insisto, la jurisprudencia incluso, ¿no? Hay por ahí algún pleno distrital en el que se habla que las trabajadoras gestantes tienen protección contra el despido aún si son trabajadoras de dirección o confianza puros, ¿no? O sea, que siempre fueron de confianza y dirección. Me parece, insisto, muy buena la finalidad,
de proteger. Eso está bien, pero no olvidemos que cuando dictamos una norma o cuando decidimos un criterio interpretativo para solucionar un caso, generamos incentivos en los operadores del mercado. Y eso es así, nos guste o no. Entonces, cuando generamos tal marco de protección pensando que lo que vamos a lograr es realmente proteger a determinado grupo, lo que puede terminar pasando es que más bien desincentivemos la contratación de trabajadoras, por ejemplo. Entonces, yo creo que la protección está bien, pero que habría que conjugarla con incentivos para que aquellas empresas que decidan, para que las empresas, porque estamos hablando del sector privado básicamente, tengan incentivos suficientes para poder, digamos, me permite, perdón, me permiten un minutito, no sé si, a ver, perdónenme, acá tenía un problemita. Para evitar, digamos, ¿se me escucha bien? ¿Sí, no? Sí, doctor. Sí, se lo escucha. Ok. Para poder, digamos, o sea, hay que generar incentivos a las empresas para que puedan contratar, insisto, a los trabajadores y trabajadoras sin importar su género. ¿Ok? Entonces, creo yo que lo que termina pasando con una sobreprotección es que terminamos, digamos, generando desincentivos para la contratación de trabajadoras, ¿no? Es mi humilde opinión, es lo que yo lamentablemente veo en la práctica y me pregunto, no, está bien la protección, pero tenemos que generar incentivos para evitar que las empresas, sobre pretexto de esta gran protección que tienen las trabajadoras, no dejen de contratarlas. Porque claro, ahí no hay un control. ¿Cómo determinas tú si definitivamente algún trabajador o una trabajadora fue dejada de contratar por su género? Es muy difícil de acreditar eso. Entonces tenemos que generar incentivos a las empresas para que eso no ocurra. Ahora, otro aspecto interesante del anteproyecto es que se pronuncia respecto a esquemas de remuneración variable, ¿no? El Decreto Supremo 2/2018 TR nos habla que el empleador que opte por utilizar esquemas de remuneración variable debe asegurarse que las condiciones establecidas para el otorgamiento de este tipo de remuneración sean objetivas y se sustenten a la necesidad de su actividad económica. Y esta norma nos dice que se debe garantizar que los criterios elegidos no generen situaciones de discriminación directa o indirecta por motivo de sexo. ¿Qué es lo que nos trae el artículo 335 del anteproyecto? Dice, el empleador que opte por utilizar esquemas de remuneración variable debe asegurarse, sigue básicamente la misma redacción, pero dice, se debe garantizar que los criterios elegidos para la determinación de los esquemas de remuneración variable no generen situaciones de discriminación directa o indirecta. Como se darán cuenta, ya no restringe esta discriminación directa o indirecta a los motivos de sexo o de género, sino de discriminación directa o indirecta. Si tuviéramos que hacer alguna crítica a este artículo 335, es que nuevamente, ¿qué se entiende por discriminación directa o indirecta? Deja muy amplio margen de interpretación. Entonces, esto finalmente va a tener que ser resuelto por el Poder Judicial, por los órganos correspondientes de la Autoridad Administrativa de Trabajo, por la SUNAFIL. Entonces, la idea de redactar una propuesta normativa tiene que tener como finalidad resolver problemas y no establecer cláusulas, en este caso, tan amplias como simplemente decir que los esquemas de remuneración variable no pueden generar situaciones de discriminación directa o indirecta. Pero ¿discriminación de qué tipo? ¿Estamos hablando de los especiales grupos de protección del inicio? ¿Es una situación mucho más amplia? ¿De qué estamos hablando?
en mi humilde opinión, no queda claro a qué hace referencia el artículo 335. Ahora, respecto a las obligaciones del empleador en materia de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Básicamente tenemos lo mismo que hoy tenemos en procedimientos de hostigamiento sexual, pero se adiciona en el artículo 335 también explícitamente como obligación establecer un procedimiento de investigación y sanción célere y reservado desde que la presunta víctima de hostigamiento sexual laboral presenta su queja, la cual deberá ser tramitada con absoluta imparcialidad y objetividad a través del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual y Laboral. Luego vamos a llamar, alguien se preguntará seguramente, oye Dante, ¿qué pasó con él? ¿Que ha cambiado de nombre el comité? Porque el comité se llamaba Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. No. Vamos avisando que el anteproyecto propone que este mismo comité que ya existe en las empresas, o en la mayoría de ellas, el comité sea Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual y Laboral, porque también va a encargarse de analizar los casos de acoso laboral o móvil. Ahora, no siento que estos enunciados que se han agregado al anteproyecto, que están en el artículo 335 del anteproyecto, realmente cambien en algo la regulación que ya teníamos, ¿no? Sí, pues el decir que el procedimiento tiene que ser célere y reservado, ya sabíamos que era reservado, ¿no? Decir que es célere va a hacer que sea realmente más célere si tenemos un procedimiento tasado. No sé, me parece más que son buenas intenciones normativas más que alguna eficacia práctica. Aquí sí viene ya, digamos, lo más interesante del anteproyecto en materia de, digamos, de daños o de, digamos, hostilidades en el centro de trabajo, ¿no? La hostilidad laboral o acoso laboral no está regulada en nuestro país hoy, ¿no? Entonces, esto sí es importante. Porque, claro, en los casos anteriores lo que tenemos son mejoras, propuestas, ampliar grupos protegidos, hacer algunas precisiones, perfecto. El gran valor del anteproyecto, creo yo, es que un aspecto que no estaba regulado hoy sí merece una regulación. Y nos estamos refiriendo básicamente al hostigamiento laboral o acoso laboral o mobbing, que es básicamente aquellos actos de violencia que se configuran a través de una conducta no deseada por la persona contra la que se dirige en el trabajo o con ocasión del trabajo que afecta su dignidad y su integridad física, moral o física. Vamos a dar un ejemplo que es muy sencillo. Un jefe que se burla de su trabajador, ¿no? Que humilla a su trabajador. ¿Es un acto de hostigamiento sexual? Definitivamente no. Pero ¿es un acto de acoso laboral? Claro. Entonces va cambiando el tema. Es importante porque creo yo que lo que permite la, ahora sí, tipificación, regulación de la hostilidad laboral o del acoso laboral es hacer frente a muy malas prácticas de parte de los empleados. Y no necesariamente de los empleadores, sino sobre todo de los jefes o los que tienen algún grado, ¿no?, de jerarquía en las organizaciones, ¿no? Porque usualmente, no siempre, pero usualmente el agresor del acoso laboral o mobbing es un jefe o es alguien que tiene algún grado de jerarquía. Entonces, esa jerarquía muchas veces genera, digamos, excesos, comportamientos humillantes a los trabajadores que violan obviamente su dignidad. Entonces, el clásico ejemplo es un jefe que en una reunión se burla o insulta a un trabajador o se ríe. Ya vamos a ver cuáles son los casos que ahora la ley ya tipifica o tipificaría, ¿no? Pero ya es un gran avance que el anteproyecto ya regule esta figura
que está regulado en muchos lados y que también ha causado gran preocupación por la doctrina, ¿no? Ahora, otro dato interesante no es solamente la definición de qué es hostigamiento laboral, qué es acoso laboral, sino que también nos dice de que el acoso puede ocurrir o no en lugares o en ambientes formativos de trabajo o similares. O sea que el acoso laboral podría ocurrir también fuera del centro de trabajo. Y claro, hoy que la virtualidad nos permite, por ejemplo, estar en esta charla, claro, muchas empresas tienen reuniones en las empresas, tienen comités, etc., de manera virtual. Y lo que ha generado también la aparición de este derecho a la desconexión digital, ¿no? Para salvaguardar la integridad también del trabajador. Este es un aspecto definitivamente muy interesante, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos como supuestos no taxativos de hostilidad laboral? En primer término, el anteproyecto de Código de Trabajo nos dice, o sea, ¿qué supuestos encontramos en la ley? Y supuestos no taxativos, ¿eh? Eso quiere decir que pueden haber más conductas. En principio, actos de agresión física, expresiones injuriosas u ultrajantes, palabras soeces, comentarios hostiles o humillantes, injustificadas amenazas de despido, burlas sobre la apariencia física o forma de vestir, alusión peyorativa a los hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, imposiciones de deberes distintos a los que forman parte de las obligaciones laborales. Hace poco salió, bueno, es un caso ya público, una jueza que fue destituida porque hacía bailar a uno de sus trabajadores. Entonces, claro, esa es una conducta definitivamente que hoy configuraría un supuesto de acoso laboral, porque eso de ninguna manera forma parte de alguna obligación, ¿no? No ha sido contratado para que le bailes absolutamente a nadie en el juzgado, ¿no? Entre otros ejemplos que se podían ocurrir, ¿no? ¿Qué más? Degradación de las condiciones de trabajo, exigencia abusiva de la realización de trabajo en sobretiempo, exigencia permanente en días distintos a la jornada, actos que atenten contra el derecho a la desconexión digital, la negativa injustificada a otorgar permisos o licencias por enfermedad. Si analizamos todo, realmente en una empresa que tenga buenas prácticas laborales, ninguna de estas conductas debería pasar. Entonces, en una empresa donde la gente se respeta, donde los jefes respetan a los subordinados y los subordinados respetan a los jefes y a los pares, estas conductas no deberían pasar. Pero lamentablemente pasan. Creo yo que el anteproyecto sí es valioso en este aspecto porque definitivamente que permite sancionar y considerar como supuesto hostilidad laboral a todas estas conductas que espero que no, pero seguramente muchos de los que nos están viendo han sufrido en el centro de trabajo. Entonces, ser jefe no significa ser un tirano, ni significa que tengas derecho a humillar a nadie. Creo que a esas personas va dirigido, ¿no?, estos supuestos de hostilidad laboral o acoso laboral. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador en materia de hostilidad laboral? Insisto, estamos hablando del mobbing, no estamos hablando de hostigamiento sexual. Se establecen varias obligaciones, ¿no? Capacitación, adoptar medidas necesarias para que cesen las amenazas, garantizar la adopción de mecanismos de protección, informar a la autoridad administrativa de trabajo los actos de hostigamiento laboral o acoso laboral, establecer un procedimiento de investigación y si hay alguna comisión de delito, también comunicar al Ministerio Público, ¿no? Entonces, si esto entrara en vigencia, supongamos, el anteproyecto mañana, entonces las empresas ya no solamente deberían capacitar en prevención contra el hostigamiento sexual, prevención en seguridad y salud en el trabajo, sino también en prevención contra el acoso laboral. Ahora, claro, es valioso, ¿no? Pero yo creo que más allá, antes de pasar al siguiente tema importante del anteproyecto, es que, claro, esto no solo es culpa de los empleadores, ¿no? También de los trabajadores.
porque quienes cometen todas estas conductas son otros trabajadores. Entonces, creo que hay que comenzar a generar una conciencia de respeto en el centro de trabajo. Ahora, desde mi óptica, que siempre es una óptica, digamos, no usual o contradictoria a veces, ¿no? O particular, esto también hay que llevarlo a todos los trabajadores de la empresa. Porque he revisado sentencias judiciales con mucha atención, en las que a veces hasta se ha llegado a decir de que no, como quien profiere el insulto es un trabajador sindicalizado, entonces hay que tenerle una mayor comprensión. Hay que entenderlo. No, no, no. Si entendemos el artículo 347 del anteproyecto, lo que promueve es el respeto en el centro de trabajo entre todos y todas. Todos. Seas un trabajador de mando medio, de mando alto, de mando bajo, seas sindicalizado o no sindicalizado. Entonces, cuidado. A veces caemos en esa falacia, ¿no? De decir de que los trabajadores hay que ser más comprensivos, ¿no? Con el trabajador en función, así es un dirigente sindical. No, lo que hay que promover es la cultura de respeto del empleador con los trabajadores y de los trabajadores con todos los demás personas de la empresa, ¿no? Ahora, también hay un tema importante, ¿no? Se habla del hostigamiento laboral, insisto, el mobbing, en los grupos de empresa o empresas de servicio con intervención de terceros, ¿no? Esto no está regulado, obviamente, porque ya hemos dicho de que el mobbing no tiene regulación, está ya contemplada en el anteproyecto, y lo que nos habla, pues, es de un fenómeno que cada vez es más cercano a todos, que es la generación de grupos de empresa. Como les decía, se modifica nuestra legislación y al comité que ya tenemos de prevención contra el hostigamiento sexual se le añaden las funciones de ya no ser solamente comité de intervención frente al hostigamiento sexual, sino también frente al acoso laboral, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de acoso laboral, el comité que existe con los empleadores que tienen 20 o más trabajadores se hará cargo de investigar y proponer las sanciones al órgano correspondiente en los casos que se aleguen acosos laborales. Me parece una situación buena, positiva totalmente del anteproyecto, porque claro, el comité, que en teoría es un comité independiente, paritario, que tiene representación empleadora y trabajadora, va a poder, por ejemplo, tener enfrente a aquellos jefes que en vez de ser jefes son dictadores, pues, en los centros de trabajo y humillan a los trabajadores. Entonces, vamos a tener un control interesante por parte del comité respecto de esos jefes, ¿no? A mí me parece muy valioso eso, ¿no? Y hay que generar, insisto, esta cultura de respeto entre todos y todas. Nadie tiene más o menos derecho a faltar el respeto en la empresa. Ni en ningún ámbito de la vida, ¿no? Pero estamos hablando hoy de temas laborales, ¿no? Algunas conclusiones, y yo quedaré atento si hubiera alguna pregunta o alguna opinión. ¿Qué nos trae el anteproyecto? Primero, la extensión de la protección general contra la discriminación remunerativa en el acceso al empleo, ya no limitándonos al género. Se crean grupos de especial protección, ya los mencioné, las personas LGTBI, personas migrantes, afroperuanas, pueblos indígenas originarios. Se adiciona como obligación del empleador en materia de hostigamiento sexual establecer un procedimiento célere, reservado, imparcial y objetivo. Se adiciona el hostigamiento sexual laboral o acoso laboral como forma de violencia en el trabajo o fuera de este, ya mencionamos, ¿no? Por las tecnologías, por la desconexión digital, también obviamente puede ser fuera del centro de trabajo. Y no se regula la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el centro de trabajo, ¿no? No se establecen los derechos laborales para los trabajadores que sufran dicha violencia. Eso sería algo que
también habría que agregar a la regulación que propone el anteproyecto. Bueno, he tratado de ceñirme al tiempo que se me ha concedido y yo quedo atento a cualquier duda o consulta que tengas en particular. Muchas gracias. Bueno, reanudando la sesión, vamos a continuar con la interrogante que quedó pendiente y era la siguiente. El hecho que una empresa califique a una persona como cargo de confianza sin cumplir los requisitos que indica la ley, ¿se podría considerar como un acto hostil o hostilidad? Claro, o sea, si revisamos el anteproyecto, sí hay un cajón desastre, o sea, sí no son supuestos taxativos del acoso laboral, es decir, no solamente los numerales que mencionamos, como insultar, ofender, tratos humillantes, bromas, etc., pueden ser considerados acoso, sino también otro tipo de conductas, dice, que tengan el mismo contenido del artículo, o sea, de la definición de acoso laboral. Pero no siento que la discrepancia respecto a la calificación de un trabajador de confianza y dirección pueda ser un acto humillante ni vejatorio contra un trabajador. Es simplemente una discrepancia. Si el trabajador, y de hecho nuestra legislación ya lo contempla así, el trabajador tiene derecho a cuestionar la calificación. Y esa es la ruta que tiene que seguir para, digamos, que el Poder Judicial le diga de que esa calificación es incorrecta o correcta. No siento que esto sea un acoso laboral, sino una discrepancia respecto a el ejercicio del poder de dirección que tiene el empleador. Por tanto, mi respuesta sería que no sería un acto de hostilidad. Las preguntas porque ya tengo el micro habilitado. Una de las preguntas, doctor Dante, que nos ha formulado el público es el siguiente. En un supuesto caso en el cual una empresa o una asociación brinde servicios exclusivos para personas LGTBI, la contratación de personas LGTBI para ese servicio específico o en ese caso específico podría ser considerado un trato discriminatorio a la luz de la aplicación de este anteproyecto. ¿Sería un trato discriminatorio en ese contexto? Gracias, doctor. No, bueno, en ese contexto no, porque justamente la regulación que nos trae el anteproyecto está pensado para ese tipo de casos, ¿no? O sea, si lo que estamos haciendo es brindar un servicio justamente para personas LGBTI o dirigido a ese sector, no habría ningún inconveniente en que la contratación sea únicamente de este grupo protegido, ¿no? O sea, si es que eso es lo que se pretende hacer. Pero si estamos hablando de una convocatoria y una convocatoria normal, digamos, en la que simplemente estamos satisfaciendo alguna necesidad de recursos humanos, sí me preocupa, como le mencioné, que simplemente alguien por pertenecer al grupo especial tenga mejor derecho de acceder a esa vacante que otro que no pertenezca al grupo. Por eso es que me parece que la regulación conforme está, más bien, sí genera una discriminación positiva, sí, claro, una mejora en los trabajadores pertenecientes a los grupos protegidos, pero más podría ser en desmedro de quienes no lo pertenezcan, ¿no? Habría que trabajar, me parece, esto de manera más razonable. Muchas gracias, doctor. Y justo en relación a este comentario también nos formulan una pregunta similar que también se podría profundizar. ¿Los cupos laborales coadyuvan a a la inclusión de personas vulnerables o grupos no reconocidos anteriormente en el actual anteproyecto? ¿Qué comentario, doctor? Yo siento que no. Yo siento nunca, incluso con las cuotas de discapacidad, por ejemplo, no han funcionado. Hay estadísticas de la SUNAFIL, por ejemplo, que la gran mayoría de empresas no cumplen, lamentablemente, las cuotas de discapacidad. Entonces, nuestro sistema de cuotas, en la verdad, que no ha servido. ¿Por qué? Por mil razones, pero yo diría una importante sería porque no genera incentivos para la contratación.
O sea, lo que tendrías que tener es realmente normas que te digan, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de los grupos especiales de protección, por ejemplo, si de tu planilla tú acreditas que tienes determinada cantidad de trabajadores que son LGBTI o de grupo otro, por ejemplo, afroperuanos, perfecto. La empresa podrá hacer una deducción adicional para efectos de la determinación del impuesto a la renta. Se me ocurre, ¿no? Estoy dando alguna propuesta. Claro, entonces el empleador dirá, oye, sí me conviene, entre comillas, sí me es favorable contratar a grupos o trabajadores pertenecientes a los grupos especiales de protección. Entonces, la idea debería ser fomentar la contratación y no establecer cuotas. Las cuotas no sirven, ¿no? Pero es la manera en la que el anteproyecto lo presenta, pero no me parece la más idónea porque, y esto seguramente va a ser sometido al Tribunal Constitucional, seguramente, el trabajador con también mucho derecho podrá decir en qué medida es proporcional y razonable que yo no pueda acceder a una plaza de empleo, a una vacante, porque no pertenezco a los grupos especiales. Entonces, en vez de generar incentivos de contratación, lo que estamos generando es prejuicios en contra de los grupos especiales de protección. Y eso no es lo que se quiere. Y esto ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, esta discusión se ha llevado y creo que ha tenido resultados más bien contradictorios para las cuotas, ¿no? Entonces yo creo que esto debería trabajarse de mejor manera, pero es la regulación que tenemos en el anteproyecto. La última pregunta es la siguiente. Desde su opinión, doctor, ¿cuál sería la mejor forma de incentivar la contratación sin, sin restringir derechos laborales o el modo de protección que se implementa a nivel jurisprudencial? Muchas gracias. Sí, podría ser, por ejemplo, incentivos tributarios, incentivos digamos, de parte del Estado como se hizo, por ejemplo, en la pandemia, recordemos que hubo subsidios, ¿no? Ya que los subsidios están tan de moda, tú podrías decir, por ejemplo, ¿no? Vamos a llevar los temas de discapacidad que son en los que más experiencia tenemos porque tienen muchos años con nosotros. Podrías decir, en vez de obligar a los privados a contratar o tener el 3% de su planilla de trabajadores discapacitados que no ha funcionado porque las empresas no lo han hecho en su gran medida, no porque sean malos, sino porque, digamos, no genera incentivos para hacer algo. Tú necesitas siempre económicamente incentivos para hacer algo. Podrías decir algo como, oye, si tú contratas a trabajadores discapacitados, te vamos a dar algún beneficio, vas a poder pagar, o te vamos a subsidiar, por ejemplo, esa contratación, se me ocurre, en un 30%. Entonces el empleador dirá, oye, si yo contrato a un trabajador discapacitado, no me cuesta 100, me cuesta 70. Entonces ahí el empleador tomará su decisión y dirá, oye, genial, si el Estado me da a subsidiar 30%, entonces tengo suficientes incentivos para contratar al trabajador discapacitado. Y así sucesivamente. Ejemplos como este, ¿no? Qué sé yo, pero habría que ser más imaginativo, ver otras experiencias para ver qué podemos hacer para que las empresas incluyan más a los trabajadores que forman parte de estos grupos que requieren especial protección, ¿no? Lo que yo les decía, claro, la sentencia judicial puede tener siempre la mejor finalidad. No, le doy total protección a la trabajadora gestante. Perfecto, la sentencia es buena, citas tratados internacionales, tratados del sistema americano, del sistema europeo, es una joya jurídica. Perfecto, todo bien. Pero quizás esa sentencia lo que está generando es incentivos perversos para que los empleadores no contraten mujeres. Entonces, al final, ¿logré realmente algo con la sentencia o más bien generé el efecto totalmente perverso? Y de eso no nos damos cuenta a veces, ¿no? Entonces, a veces
por hacer, entre comillas, justicia, lo que particularmente cada uno cree justo en una decisión judicial, puede estar generando efectos totalmente perversos. Solamente para dar un ejemplo, si se me permite, en algún momento hubo una tendencia jurisprudencial que decía que los trabajadores de 70 años, si un empleador lo despedía después de los 70 años, tenía que pagarle la indemnización. Puede sonarnos justo, ¿no? Ah, no, si ya pasó los 70 años, tiene que pagar la indemnización. ¿Qué genera ese criterio? ¿O qué generó? Porque la Suprema ya zanjó esta discusión. ¿Pero qué generó? Que las empresas tengan incentivos para despedir a su trabajador exactamente a los 70 años. Entonces, ¿qué logramos con la sentencia? Un efecto pernicioso. Y es que los empleadores ya no permitan que los trabajadores sigan trabajando después de los 70 años, sino que los despidan exactamente el día de su cumpleaños, a los 70 años. Entonces, cuidado, las sentencias reivindicativas o protectoras pueden no necesariamente estar generando el efecto que deseamos. Es mi humilde opinión. Doctor Giangalli, por favor. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo Dante Boto. Estamos muy agradecidos por su participación. Así es que, a nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la Comisión de Capacitación del Área del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, nos permitimos otorgarle este certificado de agradecimiento por su brillante aporte a esta y su colaboración a estos actos académicos de capacitación que siempre mantenemos acá en la comisión y en la 8ª Sala Laboral de esta Corte Superior de Justicia de Lima. Muchísimas gracias, doctor Boto, y le damos un espacio como para que se pueda despedir, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Gino, gracias a la organización, al doctor Yerene, al doctor Baldión por la invitación, y agradecer una vez más a la Corte, y veo ahí la firma de quien fue mi profesor, el doctor Díaz Vallejo. Qué alegría tenerlo ahí en mi primer diploma con su firma, así que me siento agradecido, porque si algo he aprendido de derecho procesal, seguramente se lo debo a él. Así que nada, que estén bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, y a los amigos de la comisión les referimos que el miércoles la última conferencia respecto a esta propuesta del nuevo Código de Trabajo que ha propuesto el Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles a la misma hora, a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bien. Adiós.